El miedo tiene una poderosa fuerza en nuestra vida. Cuando te llega, te sobrecoge e incluso te paraliza, te impide seguir adelante. Pero ¿no es verdad que los mayores miedos son también aquellas cosas que imaginamos, que todavía no han llegado ni están en el presente, pero que en nuestra mente vienen una y otra vez como los más oscuros presagios de lo que puede ocurrir en nuestra vida? Lo que sin duda más nos aterroriza es pensar que nuestras mayores pesadillas pueden hacerse realidad, que aquello que tememos y que nos parece lo peor que pueda pasar puede finalmente venir sobre nosotros. Y aquel que nos ha hecho nos conoce, y una y otra vez sus palabras, tanto cuando estuvo entre nosotros en la persona de su Hijo, como por medio de profetas y la palabra anunciada a lo largo de los tiempos, nos dice: no temas, no tengas miedo. Y así también el apóstol Pablo, al comenzar esta conclusión maravillosa de Romanos 8, probablemente el pináculo, el lugar más alto de su revelación. Mi maestro John Stott en Londres solía decir que era el Monte Everest de la Biblia. Era algo que, por mucho que te acerques a él, realmente la vista es tan absolutamente sobrecogedora, ¿no?, que nunca acabas de alcanzar a dominar todo lo que puedes a la luz de ello contemplar. Dice así en Romanos 8:28: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hasta aquí la palabra de Dios. Cualquier cosa que pueda ocurrirnos, y ciertamente que ninguno de nosotros sabe lo que va a ser y deparar para nosotros el día de mañana. Convivimos con esa incertidumbre y esa es la fuente de nuestros miedos. Nuestros temores vienen precisamente porque no es una realidad todavía conocida para nosotros. Pero aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, pero también todo conforme a su propósito lo hace, que tiene control y soberanía sobre todas las cosas, nos dice que todas las cosas servirán, nos ayudarán para nuestro bien. A los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios aquí con esta promesa que nos da el Señor? Muchos la han malinterpretado en el sentido de decir que porque Dios tiene ese propósito detrás de todas las cosas son en sí mismas buenas. Claro, esto no es lo que está diciendo aquí nuestro texto. Nos dice que todas las cosas, como dice la versión Reina Valera, nos ayudan, sirven, son para nuestro bien. No quiere decir que todo lo que nos pase sea bueno. Esto es una barbaridad. Sin embargo, tristemente a veces se enseña en algunas iglesias. Me recuerdo un libro bastante popular, creo que eran los años 80, ¿no? El poder de la alabanza. Era de un militar americano que contaba cómo había descubierto que en todas las cosas podía estar agradecido a Dios. Y cuando leías el libro veías cómo le pasaban las cosas más terribles, ¿no? Un accidente a su hija, una enfermedad mortal a su esposa, y él de todo alababa a Dios, ¿no? Y uno empezaba a sentir esa incomodidad, ¿no?, cuando leía el libro. Esto parece profundamente inhumano, ¿no? O sea, te daba la impresión de que realmente aquello no parecía normal, la manera en la cual él respondía a cada una de las tragedias. Pero partía de esta lectura equivocada de nuestro texto. No es que todas las cosas sean buenas, lo que es malo es malo.
O sea, evidentemente que Dios no hace mal a alguno. La palabra de Dios nos dice que Él no es tentado siquiera a hacer el mal. Él siempre hace el bien. Y esa es la diferencia que tenemos entre creyentes y no creyentes. El mal sigue siendo un misterio para nosotros. No podemos comprender o entender por qué pasan las cosas que pasan. Pero lo que sabemos es de dónde viene el bien. Y el bien sabemos que, como toda buena cosa, viene del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don maravilloso y precioso, no lo tenemos nosotros ni nos viene por la suerte. No nos ha sonreído la fortuna. No es que simplemente el azar de esta manera nos ha favorecido. Es de Dios que viene todo lo bueno. Y eso es una gran diferencia, algo que el no creyente no es consciente. Él tampoco entenderá, como nosotros, de dónde viene el mal, pero no sabe por qué le pasan las cosas buenas que pasan. Por eso, con toda autoridad y confianza podemos decirle, gracias a Dios que esto bueno te ha pasado. Porque no hay nada bueno que le pase a ninguna persona que no sea por causa de nuestro Padre bueno en los cielos. Y Él nos dice que todas las cosas sirven, nos ayudan, son para nuestro bien. Incluso, por supuesto, estas cosas que son malas en sí mismas. Y este es, sin lugar a dudas, el mayor antídoto que Dios nos da en su palabra ante nuestros miedos, ante el terror a lo desconocido. Pase lo que el Señor depare para nosotros. Celebramos en este día los 30 años en este local. No sabemos qué será, no solamente de nuestra vida, sino de esta congregación. Pero sabemos que pase lo que pase, ¿no? Ocurra lo que ocurra, será para nuestro bien. Y no es casualidad, claro, que este versículo haya sido tan querido, apreciado y amado por todos los creyentes. Son palabras que muchos de vosotros conocéis de memoria, que habéis hecho parte de vuestra propia mente y os acompañan. Y si no lo hacéis, os invito a hacerlo, a quedaros con estas palabras y volver a ellas una y otra vez. Pero fijémonos algo más en ellas. No solamente todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas, incluso las malas, pueden servir para nuestro bien, sino que dice a quién realmente les sirve para bien. A quien les sirven para bien todas las cosas son aquellos que tienen ese vínculo con el Señor de amor. Entiendo que es una palabra vacía para muchos, que hablar de amor es algo tan manoseado, tan sobado, que dice muy poco. Pero Dios es amor de una forma que no es ninguna otra cosa. Cuando estudiamos el carácter, la naturaleza de Dios, hay muchos atributos que podemos mencionar. Todo su conocimiento, omnisciencia, todo su poder, omnipotencia, su omnipresencia en todo lugar está. Pero es amor de una forma que no es ninguna de estas cosas. Está en el propio ser y naturaleza profunda de Dios. Y ese amor de Dios es el que se revela en esa realidad de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no ha descubierto el amor por causa de su creación. Algunos también dicen, bueno, necesitaba Dios hacernos a nosotros y a todo este mundo para poder poner su amor en algo. No, en su eternidad, siempre, por todos los siglos, vivía la relación de ese amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor presidía, gobernaba, reinaba, llenaba toda la vida. Es una de las causas del inmenso sacrificio que se produce en la encarnación del Señor Jesucristo. Aquel que era el objeto del amor, que disfrutaba de esa presencia, era el Hijo amado, en el que estaba la dicha, el gozo profundo de Dios. Ese corazón de Dios es desgarrado de una vez y para siempre, al venir a este mundo y sufrir en esa cruz. Todo el ser de Dios se conmovió. Y nunca, en toda la eternidad, ha habido algo semejante a esto. ¿Por qué? Por causa de ese amor que era roto en aquella cruz. Y ese amor despierta nuestro amor. Dice Juan que si amamos a Dios es porque Él nos ha amado a nosotros. El amor produce ese efecto. Cuando percibimos la realidad
de ese cariño y atención de Dios por nosotros. Despierta cada vez más agradecimiento en nosotros, pero también más cariño y afecto. El apóstol, recordáis que muchas veces acaba cada una de las epístolas, ¿no? Con unas palabras, ¿no?, de doxología finales que suelen invocar al Dios trino, ¿no? Pero es interesante que cuando habla del consejo eterno de Dios, de su propósito en la epístola a los Efesios, ¿no?, la otra carta sin lugar a dudas fundamental de la palabra de Dios, ¿os habéis fijado cómo acaba la carta a los Efesios, ¿no? Dice así, en las últimas palabras de esta carta, en su propia conclusión, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Queridas amigas y amigos, hermanos, el amor cubre muchas faltas, el amor cubre muchos pecados. Y el Señor espera y busca nuestro amor sobre todas las cosas. Y ese es un amor redentor, es un amor liberador. No es como el amor que el mundo conoce. El amor a nuestro Dios y el amor al Señor Jesucristo, ese amor inalterable del que habla ahí el apóstol Pablo, sin duda que es el que nos unirá al Señor para siempre. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, los que conocen ese amor de Dios, los que participan de Él y tienen esa relación y comunión profunda e íntima con Él, no temerán, porque ese amor es vencedor, es triunfador. Permitiros ese gran spoiler, destripar el final de esta historia. Lo que Apocalipsis nos revela cuando ese telón de los tiempos es finalmente corrido, es que el amor gana, el amor vence, el amor triunfa. Pero no cualquier amor, es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, es ahí donde está la fuente de estas palabras con las cuales concluye nuestro texto. Si tenemos a Dios, ¿qué temeremos? Si Él está por nosotros, ¿qué va a haber en contra de nosotros? Ese amor es inquebrantable. Es un amor inalterable, como dice Efesios. Es un amor que nunca falla. Nuestro amor muchas veces desfallece, desvanece. Cuando te portas como muchas veces lo hacemos con aquellos que queremos, ese amor cambia. Ese amor se puede convertir hasta en odio. Habéis visto lo que ocurre muchas veces en ciertas parejas, ¿no? Se han querido inmensamente, pero luego parece que se aborrecen de la forma más profunda. El amor humano es así. Puede cambiar tan fácilmente de un momento a otro, según la situación, la circunstancia y la respuesta, por supuesto, que el otro da a ese amor que ha recibido. Pero el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no palidece. El amor de Dios es inalterable. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene principio. No ha comenzado. Es desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos ha amado. Y es por eso que ocurra lo que ocurra, incluso hagamos lo que hagamos, ese amor de Dios no desfallece. De cualquier otro amor podemos dudar y desconfiar si permanecerá, si me seguirá queriendo como me quiere ahora. Pero el amor de Dios nunca falla, porque es un amor eterno. Y los que conocen ese amor inalterable de Dios y le aman así, todas las cosas son para su bien, porque es conforme a su propósito que somos llamados. Y aquí encontramos esta cadena de oro, ¿no?, en la cual nos da la seguridad para nuestra incertidumbre. Nuestra desconfianza, por lo tanto, no es solamente provocada por los miedos de lo que habrá de ocurrir, sino es la inseguridad tremenda que tenemos en nosotros mismos. Cuando empezamos a conocernos y sabemos lo que somos capaces, temblamos, porque somos capaces de arruinar, estropear y destruir lo que más nos importa en esta vida. Tenemos miedo de nosotros mismos, lo que podemos llegar a hacer, dadas las circunstancias,
¿Cómo podemos finalmente hacer que todo se vaya al garete? Y por eso, en segundo lugar, la palabra de Dios también nos muestra ahora, en esta mañana, cuál es esa cadena de oro en la cual debemos confiar en los momentos de vacilación, en los momentos de duda. Los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa realidad de Dios empieza con su conocimiento. En esta vida seguimos siendo un enigma los unos para los otros. Puedes conocer a alguien mucho tiempo, incluso convivir con esa persona, pero llegan momentos revelatorios, como epifánicos, ¿no?, en que te das cuenta, pero ¿quién es esta persona? Ves algo de ella, descubres un rasgo, un lado que no habías conocido hasta ahora. Te parece que sabes quién es alguien, ¿no?, hasta que de repente hace algo y dices, ¿cómo puede ser posible, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto esta persona si yo la conozco de toda la vida? Y te das cuenta que seguimos siendo un misterio, ¿no?, los unos para los otros. En el fondo, ¿qué sabemos el uno del otro? Lo que hay en su mente, lo que hay en su vida secreta. Estamos muchas veces ocultos, como escondidos, velados el uno para el otro. Y en cierta forma, incluso el vínculo más íntimo y profundo que podamos tener, ¿no?, en la unión, incluso en el matrimonio, ¿no?, seguimos siendo dos extraños. Lo que hay en nuestra mente, en nuestros deseos, lo que incluso escondemos y engañamos el uno al otro. Toda esa realidad vemos que una y otra vez te deja sobrecogido. ¿Cómo puede ser que esta persona piense esto, haga esto, diga esto? Pero hay alguien que nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos. Y esta es la gran confianza que debemos tener en los momentos de inseguridad, de incertidumbre. A Dios no le sorprende. No va a llegar este día que diga, mira, esto de ti no me lo imaginaba. Yo esto desde luego que no lo pensaba de ti. Él desde el principio, desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, sabe quién eres tú. Y lo asombroso es que te ha amado desde antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso, asombroso pensar que conociendo y sabiendo lo absolutamente indignos que somos de su amor, Él haya puesto su mirada amorosa en nosotros desde el principio? Él, conociéndonos, nos amó. Y como se suele decir, el conocimiento bíblico es algo íntimo y profundo. Cuando conoce Dios la realidad de nuestra vida, es que escudriña hasta lo más profundo. Por lo tanto, no debemos pensar que aquello que vaya a ocurrir y vayamos a hacer le sorprenderá a Dios. Es conforme a su propósito que, conociéndonos, nos dice aquí, también nos ha llamado. La llamada de Dios es una y otra vez su voz desde el principio, desde la creación. Aquel primer hombre y aquella primera mujer en el Edén les pregunta, ¿dónde estás tú? Una y otra vez les interroga, le indaga al hombre y le llama por medio de su voz una y otra vez. Lo hizo por sus enviados, mensajeros y profetas. Y su propio pueblo lo rechazó e intentó acabar con esa misma voz, matando incluso a sus mensajeros y profetas. Pero como dice el Señor Jesús en su parábola, envió hasta su propio Hijo, pensando que a Él sí le escucharían. Y por medio de Él viene esa llamada una y otra vez. Venid a mí, todos, cualquiera. Dios, en su obra incomprensible y maravillosa, ha predestinado ciertamente a algunos, pero llama a todos. Este es el misterio del propósito de Dios. Es su libre oferta. El Señor llama a toda persona libremente a responder a su voz. Pero son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, dice el Señor Jesús. La predestinación es una palabra que pone nerviosa a muchas personas. Es casi como el monstruo que entra en la reunión, el elefante que entra en
la tienda de cristal. ¿Por qué? Porque la asociamos generalmente con una idea determinista de Dios, como que uno estuviera de alguna forma predispuesto en su vida, como si a rastras fuera a llevar a cabo su obra en nosotros de cualquier manera, ¿no? Y que no podamos hacer nada por evitarlo. Es una visión mecanicista de Dios, como si fuera realmente el Dios que conoce el Islam y los musulmanes, ¿no? El que será, será, lo inevitable de ese propósito divino. Pero quiero mostraros que la luz de la palabra de Dios es la mejor noticia que Dios nos puede dar en los momentos de inseguridad. El hecho de que aquellos que ha conocido y ha llamado, también los ha escogido. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? No penséis que vosotros me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Igual que les dice, si me amáis es porque yo os he amado antes. Por lo tanto, no tenemos que tener complejo ni vergüenza de decir que Dios ha escogido por nosotros antes que nosotros escogiéramos por Él. Ciertamente que la fe implica una decisión, pero antes de que decidamos por Él, Él ha decidido por nosotros. Y comprender esto a muchos nos cuesta toda la vida, dándole vueltas a la realidad de lo que eso significa. Pero es el conocimiento más maravilloso que podemos tener, porque es que aquel que nos conoce y sabe lo más indigno y humillante de nosotros, sin embargo, amándonos, en su conocimiento nos haya escogido también y llamado a esa nueva vida. Y nos dice que tiene un propósito esa elección y predestinación. Desconfiar siempre de cualquier doctrina de la predestinación o elección que pierde de vista lo que significa su propósito. Es en Cristo Jesús que somos escogidos. Somos elegidos para ser como Él. La elección no es algo abstracto que podamos especular sobre ello, ¿no? Aparte de la realidad de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y por eso nos dice que a los que antes se conoció y predestinó son para ser hechos conforme a esa imagen de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Todo lo que nos ocurre en la vida y todo lo que nos pasa tiene un único fin, es ser moldeado y hechos a la imagen de Cristo Jesús. Y fijaos que eso tiene un propósito, el poder entrar en su familia, que Él sea el primogénito y hermano mayor de todos nosotros por medio de la fe. El hermano mayor en la Biblia tiene una gran importancia, desde el principio, ¿no? Caín, ¿no? Cuando a Caín le pregunta a continuación, después de nuestros primeros padres, sobre su hermano, Abel, ¿no? Él se desentiende, ¿no? ¿Y yo qué tengo que ver con mi hermano Abel? Porque el hermano primogénito, el hermano mayor, era el que tenía la obligación y responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores. Y si era necesario y hacía falta, debía buscarlos allá donde estuvieran y entregar hasta su propia vida por ellos. El hermano mayor y primogénito es el que hace todo por amor a sus hermanos. Por eso cuando el Jesús nos cuenta la historia de esos dos hermanos que tiene ese Padre, reflejo de nuestro Padre Celestial, son dos hermanos y no uno, aunque llamamos al hijo pródigo. Pero el hermano mayor, nuevamente, no es el primogénito, sino es aquel que en la senda de Caín, una y otra vez, niega la función y la responsabilidad del primogénito. El hermano mayor se queda en su casa, no le importa que su otro hermano se haya perdido, malgastado su vida, no hace nada para buscarlo ni sacarlo de su situación. Pero el que cuenta la historia, el maestro que nos enseña con su parábola, Él es el primogénito y hijo único de Dios, que vino desde la gloria misma a este mundo a buscarnos a nosotros cuando estábamos perdidos y extraviados, que entregó su propia vida para rescatarlos y llevarlos de vuelta a su casa. Por lo tanto, el propósito de Dios es que seamos hechos de esa forma parte de su familia,
pero Él será siempre el primogénito, el Hijo en mayúsculas, nuestro hermano mayor. Él recibirá toda la gloria y Él no la comparte con nadie. Toda la honra, toda la majestad, toda la alabanza le pertenece a Él, a nuestro hermano mayor, porque Él entregó su vida por sus hermanos. Él se dio a sí mismo y es objeto, por lo tanto, debe serlo, de nuestra estima y de nuestro amor. Y nos dice que aquellos que así conoció, llamó, predestinó, también los justificó. Porque una y otra vez nuestro mayor miedo y desconfianza es si finalmente nuestra injusticia no será tan grande que llegue un momento ante su augusto tribunal en que el Señor diga: mira, yo te he amado, he hecho todo por ti, he enviado hasta mi propio Hijo para salvarte, pero tu vida está lejos de lo que debiera ser. Eres injusto, no vives conforme a Dios y su voluntad, eres culpable a la luz de mi santa ley y justicia perfecta. ¿Qué sería de nosotros sin esa gloriosa y bendita maravilla de saber que el veredicto ya ha sido pronunciado? Somos absueltos, justificados delante de aquel nuestro juez supremo, ya, aquí y ahora, por la sola obra de Cristo Jesús. La justificación, por lo tanto, no es una especulación medieval, no es simplemente el caballo de batalla preferido de los reformadores. Es la verdad gloriosa que Dios nos revela en su palabra y que debemos atesorar en nuestro corazón cuando la culpa nos corroe. Cuando nos sentimos tan indignos que pensamos: ¿y quién me creo yo que soy para estar aquí? Para decir que tengo algo que ver con ese Dios, cuando mi vida está tan lejos de lo que debiera ser. Y el acusador de los hermanos, que el Apocalipsis también revela, que es Satanás, el diablo, nuestro enemigo, se ocupa una y otra vez de recordarte que tú no eres digno. Te muestra una y otra vez tu injusticia, tu pecado y tu incapacidad de poder por ti mismo acercarte a Dios. Pero nuestra única esperanza, confianza y seguridad es que somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Y esto tiene un gran poder liberador, redentor, porque es el anuncio finalmente de esa gloria. Aquellos que justificó será a los que también glorificó. En este largo camino, en esta senda tan tortuosa y difícil, llena de peligros, nos preguntamos si llegaremos al final. Si no habrá tantos obstáculos, si no habrá tantos desvíos, si no habrá tantos tropiezos y caídas que finalmente no alcancemos nuestro fin. Pero cuando así tememos, debemos volver a estas palabras. Aquel que nos ha conocido, nos ha elegido, llamado y justificado, nos llevará a esos mismos y no a otros, a su sola gloria. Es una cadena en la cual cada eslabón está unido el uno al otro, de una forma que no puede romperse. No puede haber algunos que sean escogidos y que no sean finalmente llevados a su gloria. No hay algunos que sean justificados que no puedan entrar a esa gloria. No hay ninguno que no pueda recibir ese conocimiento amoroso de Dios por el cual nos llama, que finalmente nos lleve de su mano hasta el final del camino. Y por lo tanto, tenemos que volver a entender a la luz de este capítulo que Dios ha empezado una obra que todavía no ha terminado. Y que por lo tanto estamos en ese proceso, en ese camino, y todavía no hemos alcanzado esa gloria. Gramaticalmente este texto es muy extraño en griego, porque utiliza unos verbos en aoristo, en pasado, ¿no? Pero a continuación dice al final un verbo en futuro, ¿no? Y mezcla, por lo tanto, los dos tiempos que tiene siempre la salvación a la luz del Nuevo Testamento. Está anclada en el pasado, pero alcanza hasta el futuro, ¿no? De una forma que no podemos llegar a entender.
Y muchas de nuestras confusiones para entender la vida cristiana vienen de esto, del problema de los tiempos. No entendemos cómo puede ser una realidad que tengamos ya esa salvación, pero todavía no la hayamos alcanzado. Que tengamos ya esa herencia, pero todavía no hayamos llegado a ella. Que tengamos ya todas esas promesas que Dios nos ha dado, pero todavía no las hayamos recibido. Pero lo que el apóstol nos muestra aquí es que está haciendo una obra segura y cierta en nosotros, y que esa cadena es irrompible, que Él va a acabar aquello que ha acabado, que la obra que ha comenzado, Él mismo, dice la palabra de Dios, la perfeccionará hasta el último día. Y el apóstol nos muestra así, con todo este razonamiento, la pregunta del versículo 31. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta a ello? ¿Cómo debemos reaccionar ante el conocimiento de esta realidad gloriosa? ¿Qué diremos a esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Finalmente, de lo que se trata es de esto: si está Dios a nuestro lado o estamos lejos y en contra de Él. Y eso es lo que hace toda diferencia en nuestra vida. Quien tiene a Dios, lo tiene para siempre. Y quien está sin Dios, está con el peor destino y perspectiva que pueda tener por toda la eternidad. Porque fuera de Él, en su ausencia y en su lejanía, bajo su ira, no hay más que perdición y la realidad horrorosa de caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es la separación eterna de Dios que describe el Señor Jesucristo una y otra vez en su Evangelio como la condenación? Vivimos en un tiempo en que muchos son escépticos y prefieren no hablar realmente de la alternativa a esta salvación. Pero hablar de que Dios está con nosotros significa que Dios no está de la misma manera con todos. Nos habla de la terrible advertencia que Dios nos hace en su palabra, ¿no? De que si prescindimos de Él, un día puede llegar que el Señor nos diga: eso quieres, eso recibirás. Si no quieres vivir conmigo ahora, no me tendrás a mí para siempre. Y el infierno es la realidad más terrible que nos muestra el Señor Jesús en su Evangelio. Las palabras más duras que expresa en sus palabras. ¿Por qué? Porque no es la fiesta que muchos se piensan que han tenido la noche anterior, este fin de semana. No es la compañía, la camaradería de sus amigos. No es el placer y la excitación que han encontrado, lo que hayan hecho ayer. Porque todavía no conocemos ese bien y ese mal tal y como son, en esencia. Vivimos una realidad mezclada. No vivimos ni en ese bien puro, ni conocemos el mal en toda su esencia. Y es por eso que nos cuesta tanto entender lo que es el cielo y lo que es el infierno. Porque en el fondo no podemos imaginar lo que puede ser el bien supremo, ¿no? Y el mal puro. Todavía no lo hemos conocido. Incluso la persona más terrible que podáis imaginar, asesinos en serie, mafiosos, personajes oscuros, ¿no? Tienen rasgos incomprensibles, ¿no? De bondad, de misericordia. Muchos de estas figuras del crimen cuidan de su familia, se complacen haciéndoles bien a ellos, ¿no? Tienen momentos de compasión inesperados, cuando pensarían que podrían mostrar su violencia y acabar con una persona. Incluso el malo en este mundo todavía no conoce lo que es el mal puro, de lo que nos habla el Señor Jesús, que es el infierno. La completa privación de Dios y de su gracia común y general. Ahora nadie está totalmente privado de Dios y de su misericordia en este mundo. Incluso el que le desprecia, incluso el que maldice su nombre, el Señor le sigue mostrando su misericordia cada mañana, cada vez que anuncia un nuevo día, el amanecer de su existencia. Pero si seguimos dándole la espalda, el Señor nos advierte: un día seremos privados de todo su favor y de su gracia, y no podemos ni imaginar lo que es vivir sin Dios. No es nada de la fiesta ni de la juerga que podamos tener en este mundo, lejos de su iglesia y de sus cosas.
es una realidad mucho más terrible que no podemos siquiera suponer. Pero igual es esa gloria de la que aquí finalmente nos habla Dios. Es algo inimaginable, inexpresable. Es el bien supremo, total. Si hubiera tiempo en la eternidad, supongo que en un instante conoceríamos más que toda la vida, intentando imaginar qué es el cielo, qué es la realidad de la gloria. Intentamos de alguna manera pensar, suponer qué es esa vida, pero nos parece todavía tan lejano, ¿no? Tan distante. Estamos tan aferrados a nuestras cosas de la vida presente, la rutina de cada día, que francamente eso del cielo estará ahí, pero realmente estamos a gusto todavía aquí. Es lo conocido y mejor lo malo conocido, ¿no? Que lo que ahí esté por conocer. Y de una forma absurda y necia, ¿no? Nos aferramos a nuestra vida presente, como si esa fuera lo mejor que podemos conocer. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios ha prometido, todavía no hay ojo que las haya visto, ni hemos oído la realidad de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En un solo momento, un solo instante en su presencia, comprenderemos que es mejor de lo que nada podríamos haber imaginado a lo largo de toda nuestra vida. Es el bien supremo, la satisfacción completa. Son todas las cosas de las que nos habla finalmente nuestro texto. ¿Os habéis preguntado por qué dice que el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó, cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Qué son todas esas cosas? No es lo que el falso evangelio de prosperidad enseña, que te dará cualquier lujo, cualquier comodidad, cualquier capricho que te dé en la vida. Eso no son todas las cosas. Las cosas de las que nos habla aquí es las cosas que son realmente para nuestro bien, lo que realmente necesitamos para poder llegar a ese fin con el cual hemos sido hechos en relación con Dios. Y esas todas las cosas, ¿cómo finalmente sabemos que un día serán nuestras? ¿Cómo podemos realmente estar seguros de que lo que hemos dicho hoy es una realidad también para mí y para ti? Fijaos que no hay otro punto de referente, no hay otro centro en el cual poner nuestra mirada que en el de Cristo entregado en la cruz del Calvario. Cuando el Señor nos dijo que cada primer día de la semana, como hacían aquellos primeros discípulos, partiéramos este pan y bebiéramos de este vino, es porque somos olvidadizos. No recordamos la realidad de dónde está el ancla de nuestra vida, la certeza y la seguridad de lo que esperamos. El Señor nos dice que cada vez que hacemos esto, proclamamos la muerte de Cristo Jesús. Por lo tanto, el anuncio de la Iglesia y nuestra misión también aquí y esta congregación en Sevilla, en este local que ahora cumple 30 años, ¿qué es sino predicar a Cristo y Cristo crucificado? El Señor no nos ha dado otra comisión, otro mandado, otro propósito para estar aquí que anunciar a Jesús, pero anunciarle en su cruz. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, es la única fuente de confianza y seguridad que podemos tener. Porque si Él se ha entregado por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? El argumento es, como en latín se le llama a fortiori, de mayor a menor, ¿no? Nos dice, si el Señor ha hecho la obra más grande, la más maravillosa, incomprensible, si no ha escatimado ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Queridas hermanas y hermanos, muchas veces pensamos que tenemos que torcerle el brazo a Dios, que tal vez si hacemos una vigilia de oración, si hacemos una cadena y todos nos comprometemos en pedirle al Señor, tal vez Él tenga piedad de nosotros y nos haga lo que anhelamos y deseamos. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Cada bendición, dosología y final de cada carta es al Dios y Padre. Ese amor suyo sea con nosotros. Es su amor el que está con nosotros. Y aquel al que ama se complace en hacer cualquier cosa por él.
Es porque Él nos ama que no debemos dudar de que Él no esté gustoso, dispuesto, totalmente deseoso de hacernos bien en nuestra vida. Porque el amor, fijaos en esas dosologías y conclusiones de cada carta, no pertenece siquiera al Hijo, pertenece al Padre. Es el amor de Dios nuestro Padre. ¿Por qué pensamos en ese Dios distante, lejano, como si realmente no buscara una y otra vez nuestro bien? ¿Por qué tememos el día de enfrentarnos a Él cara a cara, si Él nos ama? Si nos ama de tal manera que ha dado lo que más quería, lo que más estimaba e importaba para Él, su propio Hijo, por nosotros. ¿Cómo podemos tener miedo del momento de enfrentarnos a Él? Ese que será nuestro juez es aquel que ha entregado a su propio Hijo a sentarse en ese banquillo y a sufrir la pena y la condena que a nosotros correspondía. ¿Quién haría algo semejante? ¿Quién querría sufrir nuestro propio mal cuando somos nosotros los que le hemos ofendido? Pero la maravilla del Evangelio es que Él ha querido cargar sobre su propia espalda todas nuestras vergüenzas, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, y llevándolas y acarreándolas hasta esa cruz, sufrir Él mismo lo que a nosotros nos correspondía. El mayor amigo que puedas tener en la vida, ¿qué puede hacer por ti? Escucharte, entenderte, preocuparse por ti, pero no puede quitarte el problema que tienes ahora mismo en tu vida. Sea cual sea tu enfermedad, te acompañará en ella, pero no puede sufrir la enfermedad que es tuya. Cuando tú vives circunstancias en las cuales sufres incluso la consecuencia de tus propios errores, Él no puede asumir tus errores y decir, ahora los llevo yo en vez de tú. Pero ¿qué amigo hay como el que tenemos en los cielos? Que no solamente nos escucha y nos ama, sino que te dice, querida amiga y amigo, el problema ya no es tuyo, es mío. Soy yo el que sufriré cada herida, el que padeceré cada enfermedad, el que llevaré cada mal sobre mí mismo, sobre mi propia carne, para que tú no tengas que sufrir de ello nunca más por toda la eternidad. Decirme si hay amor semejante a este, si hay amigo como el que Cristo Jesús es para nosotros. Su intercesión es la voz de ese abogado eterno que nos vindica y con su autoridad nos dice que esa pena, que esa condena ya ha sido pagada. Que éste no ha de sufrir las consecuencias de su propio mal, porque Él las ha padecido en nuestro lugar. ¿Cómo no amar a alguien que nos ha querido tanto, que ha querido Él sufrir nuestra suerte en vez de nosotros y darnos solamente el bien y quitar nuestro mal para siempre? Porque en esa cruz, cuando se entregó, no perdonó solamente nuestro pecado, lo quitó de nosotros, lo echó sobre la espalda, tan lejos como está el oriente del occidente. Así en su mirada no se acuerda nunca más, en lo más profundo de su océano de amor y misericordia, lo ha sepultado para siempre, lejos de su vista y de su mirada, y ya no se acordará más de nuestros pecados. Es como si nunca hubieran existido, porque Él mismo los ha echado de su vista, cargándolos sobre sí mismo.